Hola, shalom, shalom. Hoy es sábado 28 de noviembre. La reflexión basada en Juan, capítulo 1, versículo 1, el tema, el verbo de Dios. Tocando por ahí Filipenses y Apocalipsis y otro texto. Dice la Escritura, en el principio era el verbo. Habla de existencia, habla de presencia. Hay una apariencia como si fuera el pasado, pero era, se refiere a que en ese tiempo estaba presente y el verbo era con Dios. Estaba unido el verbo con Dios, con el Eterno, el Creador, y ya lo confirma y dice el verbo era Dios. Bueno, estaba junto, existencia, porque el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, hablando del Señor Yeshua. En el hebreo davar, que es palabra, y en la interpretación, posturas, es la Torah viviente, la palabra viviente. Entonces, sigo hablando la Escritura, y dice que Él también fue creador, que todas las cosas por Él fueron hechas, que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El eterno y el verbo, que es uno mismo, en este sentido desde el principio y como creador. Y la luz, su gloria. También luz, en otra interpretación, es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Estaba la vida por medio del Espíritu. La luz dice, resplandecen las tinieblas y las tinieblas no pueden contra la luz. De ahí llegamos hasta el verso número 14, y aquel verbo fue hecho carne. La luz fue hecha carne. El Espíritu fue hecho carne. Dios fue hecho carne a sí mismo y habitó. Habitó significa Miskain, tienda, habitación, Sukkot, cabañita. Vino a vivir, a habitar entre nosotros. El verbo es hecho carne para vivir en su gloria, y vimos su gloria para que nos diera de su gracia, que son todas las bendiciones, obvio, especial la salvación, la vida eterna y su verdad, la realidad absoluta y total. Esto queda bien confirmado. ¿Cómo se hizo hombre? El varón es el que engendra, dice, engendrados no de carne ni de voluntad, el verso 11, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino del Eterno. Somos engendrados. La mujer es la que concibe. En este caso nosotros concebimos y Él nos engendra su Espíritu Santo, Yahshua en espíritu, el verbo, la luz, la vida, nos da la salvación. De tal manera que Él fue hecho carne. ¿Qué tuvo que hacer nuestro Dios? Dice la Escritura en Filipenses 2, capítulo número 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta es una primera humillación. Él no hubiera bajado en carne en sí mismo, pero es una humillación que no logramos entender, podríamos decir sin límites, por amor a nosotros. Dice que se despojó a sí mismo, el verso 7, a sí mismo se separa, pero sigue siendo Él en su esencia divina para hacerse carne abajo en el mundo. Y esta es la segunda humillación, se despojó a sí mismo. La tercera humillación, tomando forma de siervo, esclavo, servidor. Él vino a servir y no a ser servido. Él vino a dar y no a recibir. Y viene
la quinta humillación, hecho semejante a los hombres. Claro, no con pecado, pero tenía que bajar para que nosotros pudiéramos entender al Eterno en su forma divina, pudiéramos restaurarnos, dejarnos restaurar, reconciliarnos para con el Padre, y nuestra alma a su tiempo regrese a su reino, a su Creador. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Una sexta humillación, y sigue haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dos humillaciones más, hacerse obediente, obvio, al Padre. La humillación es que también fue obediente para dar la salvación al hombre. Y dice hasta la muerte, otra humillación, el entregarse, el ir hasta la misma muerte, el dar tanto amor, el derramar su sangre preciosa. Y dice que estando en la condición de hombre, qué condición tremenda, cuando él tenía y tiene toda la gloria y tiene todo el poder, soberanía, majestad, potencia. Pero a él le plació por amor a la humanidad. En base a esto, ya como el Hijo del Hombre, como el Mesías, el Salvador, dice la Escritura que en medio de todo el ministerio que él realizó, que él vivió, demostró lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primero de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y sobre las cosas, y todas las cosas, en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, el que es el principio, el primogénito, o sea, el primero de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, obvio como el resucitado. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. Preciosísima la vida de nuestro Señor, en una naturaleza humana de sufrimiento y en una naturaleza divina, espiritual, de victoria. Y dice Apocalipsis, en el capítulo 19, en la revelación que tiene en el verso 11, de la siguiente manera, dice así: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Como leímos, que de él nos dio la gracia y nos dio la verdad, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¡Ah, qué hermoso esta revelación de Apocalipsis! Hablando del Verbo que se hizo carne, y su nombre, el Salvador, Yeshua, llamado la luz y llamado el Verbo, estaba escrito con sangre. Vemos entonces estas relaciones, recopilación de los textos, para terminar de una manera impactante, cuando dice la Escritura, regresando a Filipenses 2, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, en 2:9 de Filipenses, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, aún los demonios van a doblar su rodilla. Satán, la bestia, va a doblar sus rodillas. Belzebú, Astarot, diablo, Satán, adversario, con el nombre y los nombres que se haya puesto, y todo el ejército maligno van a tener que doblar sus rodillas. Los reyes, los que estuvieron en contra de él, los ateos, los Illuminati, todos van a doblar su rodilla y van a tener que confesar que Yeshua es el Señor, es Dios, para gloria del mismo como Dios Padre. Bueno, no hay mucho que explicar, porque nos lanza y nos lleva a una verdad única, absoluta, decía yo, y total. El verbo es Yeshua HaMashiach. Se hizo carne, siendo Dios mismo. Ya vimos cómo se despojó para darnos salvación y vida eterna. Era el Mesías sufriente. Vendrá montado en su caballo como el verbo, como el Mesías triunfante. Antes corona de espinas, ahora corona de piedras preciosas. Demos la gloria a Él, el verbo de Dios. El abrazo, el amor de siempre. Shalom.